Buenas tardes a todos por haber venido a este acto que organiza la Asociación Futura sobre turismo sostenible en ciudades históricas. Voy a presentar brevemente a la moderadora de la sesión, que será la que presente a los intervinientes, modere el acto. Y en este caso hemos hecho una cosa nueva. Hemos creado esta llamada fila cero, en la que hemos invitado personalmente a una serie de personas que tienen que ver con el turismo en la ciudad. Y podrán tener la posibilidad de intervenir cuando acaben los ponentes, si ellos quieren. Si no quieren, no lo harán durante el coloquio, si también quieren, y si no, pues tampoco. Y en la fila cero están el concejal delegado de Turismo de Córdoba, Pedro García, el director general de Turismo de la Junta del Ayuntamiento, que es Jesús Luis, que está allí, que no lo veía, está Herminio Trigos, alcalde de Córdoba, está Rafael Blanco, responsable de Córdoba Ecuestre, y está Vicente Serrano, que representa al sector privado, por así decirlo en esta ocasión. También Rafael, en el caso de Córdoba Ecuestre, lo es. ¿Alguien más se me ha pasado? Y está también el director gerente de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, sentado ahí. Vicente Serrano, que es empresario, es dueño de una empresa de congresos, y es el presidente de la Asociación Cordobesa se llama Organizadores de Congresos, lo ha sido de la Andaluza, lo ha sido de la Nacional también, y es vicepresidente de la CECO, la Confederación de Empresarios de Córdoba, y creo que preside la Comisión de Cultura ya no la principal, vicepresidente de la CECO. Rocío Muñoz es la persona que va a moderar el acto. Rocío es doctora en Economía por la Universidad de Córdoba, profesora del área de Economía Aplicada y está dando clases en el grado de Turismo, que es un grado nuevo de la Universidad de aquí, de la ciudad de Córdoba. Antes tuvo una experiencia larga como consultora, como economista, en una empresa en Madrid. Trabajó, ahí la conocí yo, precisamente en el Parque Tecnológico como directora de proyectos durante también bastantes años. Y, como digo, últimamente su trabajo está en la universidad y es la persona que va a presentar a los ponentes, a los que agradezco que hayan atendido nuestra invitación. En particular a Agustí Colom, que viene de Barcelona, del Ayuntamiento, y tenían hoy una crisis de gobierno bastante seria porque han roto el pacto con el PSC. Y esto me pareció a mí esta mañana cuando me levanté, digo lo mismo, no puede venir. Ha tenido la amabilidad de contestarme diciendo, pues mira, si hubierais sido 5 en la mesa, hubiéramos sido 5, quizás no hubiera ido, pero a la vista de que éramos solamente 2, he hecho el esfuerzo, cosa que yo le agradezco, sobre todo porque creo que era un día especial y gracias por haber entonces hecho este esfuerzo por estar aquí. De verdad que, Rocío, te dejo la palabra, los puedes presentar a los dos y empezamos. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias. El tema del turismo además en ciudades con un patrimonio histórico como el nuestro, es un tema que suscita debate, un debate importante, un debate que va desde la regulación hasta la problemática de la saturación, las diferentes perspectivas, los residentes, los turistas, los empresarios, los diferentes colectivos. Vivimos ahora mismo en un debate muy intenso y espero que en la sesión de hoy arrojemos luz sobre algunas de estas cuestiones, veamos modelos, alternativas, opciones que se están presentando. Lo que sí tengo más o menos claro, después de documentarme sobre el tema, es que no existe un modelo único. Cada ciudad es única, cada modelo es diferente y las soluciones también son diferentes. Por lo tanto, es muy enriquecedor que tengamos a dos ponentes de distinta procedencia que nos van a dar su visión del modelo. En primer lugar, intervendrá don Agustí Colom Cabau. Él es concejal de Empresa y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor de la Escuela Universitaria desde el año 87, en el Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Es síndico de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, lo fue entre el año 2004 y 2011. Esto es el órgano fiscalizador externo de las cuentas y la gestión económica del sector público en Cataluña. Por lo tanto, su visión es muy, muy relevante. Consejero nacional de Iniciativa per Catalunya Verds y miembro de la Ejecutiva Nacional. También es responsable en el ámbito de políticas económicas. Es miembro del Consejo Editorial de la revista de Economía Crítica. Esta revista es un referente porque tiene una interesante visión de los modelos económicos alternativos, el desarrollo y otras opciones al capitalismo neoliberal. Es miembro del Comité Científico de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana.
también un movimiento tremendamente relevante porque este colectivo internacional lo que promueve es el control democrático de los mercados financieros y las instituciones encargadas de su control. Y en particular, una de sus propuestas es el famoso impuesto de las transacciones financieras. Es autor de diversos libros, artículos y colabora asiduamente, últimamente mucho, en materia turística. También les presento a nuestro otro ponente, a Juan Carlos Granados Payán, compañero de la Universidad de Córdoba. Él es jefe de delegación de la División de Empresas Viajes del Corte Inglés desde el año 1990. Él es profesor asociado del área de organización de empresas en la Universidad de Córdoba e imparte materias tan relevantes en el tema que nos ocupa como el marketing estratégico y la distribución turística. Es diplomado en ciencias empresariales y en diplomatura en turismo. Es licenciado en investigación y técnica de mercado, máster en internacionalización de empresas y comercio exterior y actualmente pues, está muy ocupado con su tesis doctoral. Así que sin más, le cedo la palabra a don Agustí Colom. Muchas gracias, Rocío. En primer lugar, agradecer a la asociación y a su presidente Manuel Pérez Viduela la invitación para poder participar aquí hoy en Córdoba en este debate interesante sobre el modelo de turismo sostenible en las ciudades históricas y poderlo compartir también pues, con el compañero Juan Carlos Granados y poder participarlo con todos vosotros sobre un tema que nos afecta a todas las grandes ciudades. En los últimos años el turismo ha ido virando desde lo que era el turismo de sol y playa al turismo urbano y hoy, digamos, en realidad la mayor parte de las ciudades tienen una relación con el turismo, digamos, que importante y por tanto creo que pues, para nosotros desde Barcelona es muy interesante poder compartir con vosotros, con todos ustedes y con los compañeros que trabajan en el tema turístico y poder compartir también la experiencia de Córdoba y ver pues, aquellas experiencias que respecto a lo que se decía, en todo caso luego si hay ocasión ya lo hablaremos, pero en todo caso mi idea es intentar digamos, favorecer lo mínimo posible nuevas inestabilidades y si a raíz del rompimiento con el PSC en Barcelona no vengo hoy aquí, pues iríamos haciendo esta pelota que vamos trasladando de inestabilidad en inestabilidad y por tanto creí que tenía un compromiso y en la medida de lo posible pues creo que hacer. En todo caso he huido de allí y puedo estar aquí compartiendo una tarde con cierta tranquilidad y debatiendo y discutiendo, ¿vale? Sin más, voy a pasar. Os pido, puede ser que en alguna, cuando he revisado la diapositiva, haya alguna que se ha colado todavía, alguna frase pequeña, algún nombre en catalán, pero en todo caso, si lo vais a perdonar. En principio, yo voy a, básicamente, en estos 25 minutos, voy a intentar explicar cuál es la realidad turística de Barcelona, pero sobre todo qué hemos hecho desde el Ayuntamiento, cuál ha sido la política turística, ¿no?, que hemos hecho y el por qué, ¿no? y digamos, cuáles han sido nuestras actuaciones. Una de las primeras cuestiones que hicimos cuando llegamos al gobierno del Ayuntamiento es intentar dar una medida que fuera más o menos, digamos, si no exacta, porque con las cifras del turismo hay muchas estimaciones, eso lo saben los expertos, pero que en todo caso se aproximase al grado de magnitud. Hasta ese día, digamos, cuando se habla de turistas, y todavía sigue hoy, cuando se habla de turistas normalmente se habla de turistas alojados en hoteles, como la cifra que hace referencia a todo el turismo que tiene una ciudad. Porque es la cifra que hay una estimación más fiable y hay una cierta, digamos, continuidad histórica en la serie, con lo cual se utiliza habitualmente para poder hacer comparaciones. Pero se comete normalmente el error de situar como si el número de turistas fuera solo los que se alojan en hoteles. Entonces eso, y lo veis fácilmente en esta diapositiva, y aquí es donde, como está tomada tal cual de una publicación nuestra, no se ha cambiado, pero si veis donde habla de turistas en Barcelona, habla de 17,4 millones, estos son todos millones de turistas, y de estos 17,4 realmente en hoteles se alojan más o menos unos 8 millones, más o menos la mitad. La cifra que habitualmente se da sobre el turismo de Barcelona son 8 millones, que es una cifra, siendo elevada, la población de Barcelona es 1.600.000, pero está muy alejada de su realidad. ¿Por qué? Porque en una ciudad como Barcelona, como todas las ciudades, no solo se alojan
en hoteles, se alojan en pensiones, en hostels, en los últimos años en pisos turísticos y también en pisos de familiares y amigos. Con lo cual, la cifra real de aquellas personas que se alojan en la ciudad de Barcelona, de hecho, tenemos 17,4 millones de turistas. De estos 17,4, además de estos turistas, ciudades como Barcelona son ciudades donde tenemos lo que se le llama el fenómeno del turista de un día, aquel turista que se aloja en otras ciudades próximas y que vienen a visitar la ciudad de Barcelona. También, como Barcelona es una ciudad donde tiene un volumen importante de cruceros, los cruceristas que están solo unas cuantas horas, en promedio unas 4 horas y media en la ciudad, también tienen este rango de turistas de un día o lo que también se le llama en el argot turístico excursionistas. Por tanto, cuando sumamos a los turistas que duermen en la ciudad, aquellos que la visitan, sean turistas propiamente dichos, que son estos como 4,3 y que se alojan, por ejemplo, en el Maresme, en Costa Brava, en Tarragona y vienen a visitar la ciudad por un día, los cruceristas que están un rato, y también aquellas personas, si somos todos estos nos llevaríamos a los 23 millones. Y cuando hablamos de excursionistas también hablamos de aquellas personas de las comarcas, de los territorios adyacentes, que visitan la ciudad, pero la visitan con una periodicidad inferior a 2 veces por mes. Digamos que son visitas esporádicas. Y que no dejan de ser personas que muchas veces son de zonas limítrofes, pero también vienen, en el caso de Barcelona, pues podrían ser personas de Aragón, de Valencia, del sur de Francia, que pueden venir a pasar un día a la ciudad y que vienen expresamente a visitarla, sea para visita de un amigo, no, a ir de compras o pasar el día en eso. Si sumamos todo esto, llegamos a una cifra de 28 millones de visitantes a la ciudad. Y si lo comparamos con el 1.600.000, nos da la dimensión de lo que es el turismo de masa. Y nos da esta dimensión sobre cuál es el número. Pues uno de los primeros, digamos, en ese sentido, trabajos que hemos empezado a hacer es situar ese número. Esos 28 millones de visitantes, esos 17 millones de turistas, porque es lo que nos da una cierta realidad. Más hay un fenómeno que ha vivido Barcelona y han vivido seguramente muchas de las ciudades españolas en general, y es de que así como las grandes ciudades europeas, la capacidad de atracción turística se ha realizado durante un largo periodo de tiempo, desde París, Londres, pero Ámsterdam o Berlín, son ciudades que muchas de ellas tienen un largo periodo de tiempo. Ciudades como Barcelona, el crecimiento turístico ha sido relativamente corto en el espacio temporal. De hecho, se habla de Barcelona que empieza a estar en el mapa a partir de los Juegos Olímpicos. Durante los Juegos Olímpicos en Barcelona prácticamente no habían hoteles y los que tengáis una edad, digamos, como la mía, recordaréis de que seguramente habréis oído hablar, que se tuvieron que alquilar cruceros para que sirvieran de hoteles flotantes durante el periodo digamos, de las Olimpiadas, porque no habían hoteles ni tampoco había, digamos, ni los hoteleros de la ciudad, solamente en un sistema esos de insiders, outsiders, los insiders no tenían interés en favorecer que hubieran más hoteles en la ciudad y así que no hubiera competencia. Y por tanto, Barcelona no era una ciudad que los hoteleros propiamente tuvieran un incentivo a que creciera turísticamente. Y de hecho, en Barcelona, digamos, lo que es el organismo de promoción turística, lo que es el Consorcio de Turismo de Barcelona, es un consorcio que se crea justamente alrededor de los Juegos Olímpicos para promocionar la ciudad una vez sucedieron los Juegos y donde se crea juntamente, digamos, es un consorcio público-privado porque y en ese momento el alcalde era Pascual Maragall, y en Pascual Maragall entendía de que o comprometía al sector turístico de la ciudad en su promoción o la promoción, el propio sector turístico por sí mismo no era capaz de poderlo ejecutar porque no había. Pero en cualquier caso, esto ha llevado a que en un periodo corto de años haya habido un crecimiento importante y una capacidad, digamos, y eso lleva los problemas de asimilación que nos ha conllevado. Cuando hablamos de turismo, el sector turístico en la ciudad de Barcelona, como os decía antes, representa más o menos un 11% del PIB generado en la ciudad. Esto es importante, está al nivel del comercio, que es otro 10-15%, están en los
ámbitos, pero también señala de que luego de actividad económica a la ciudad muchas veces, digamos, Barcelona se lo compara con Venecia. Barcelona no tiene un monocultivo turístico. Hay, si representa el 11 o el 12%, hay un 87% más de actividad económica en la ciudad que no es turística. Y, por tanto, tiene un importante impacto, tiene una significación importante, pero no es una ciudad que sea una ciudad, digamos, que tenga un monocultivo del turismo, como a veces se puede comparar con otras ciudades que tienen esta misma. Genera trabajo, un 9%, por tanto, es importante desde el punto de vista económico. También lo es desde el punto de vista social y cultural. El turismo no es simplemente una actividad económica, es una actividad cultural, una actividad social. Fomenta, ¿no?, el conocimiento de los demás. Se supone que con ello genera también personas más tolerantes, que por tanto tiene un factor positivo desde este punto de vista. Y por tanto, cuando se habla desde el punto de vista del turismo, los aspectos positivos a mí me gusta resaltar, no solo los económicos. Pero también, como cualquier actividad económica, genera externalidades negativas también. Y por tanto también genera problemas o malestares en la ciudad. En gran parte porque en una ciudad diseñada para 1.600.000 tenemos 28 millones a lo largo del año y eso genera, digamos, un impacto desde el punto de vista del uso del espacio público, genera problemas de convivencia, también tiene impactos desde el punto de vista de los precios, porque las actividades y los poderes adquisitivos de los turistas o las rentabilidades asociadas hacen, ¿no?, y generan, digamos, incrementos de precios y, por tanto, procesos de gentrificación que contribuyen, no es la única causa, pero contribuye a ello, pero también tiene efectos económicos desde el punto de vista de que expulsa o compite con actividades, digamos, económicas dedicadas al residente. El comercio de los residentes no es el mismo comercio, no las mismas necesidades comerciales que tiene el turista. Muchas veces, normalmente el turista no utiliza la mercería, la panadería, la charcutería, utiliza otro tipo o necesita otro tipo de servicios y ahí hay una competencia que lo que hace es que muchas veces estos comercios dedicados o actividades dedicadas al turismo expulsa ocupación de espacio público, de locales, a los de proximidad y por eso genera también unos ciertos elementos, digamos, de retroalimentación. Si desaparece el comercio de proximidad, los vecinos y vecinas, además de los precios de los alquileres, tienen menos, digamos, se proveen peor, normalmente tienden a abandonar esas zonas buscando otras zonas donde estén mejor provistas y entramos en una zona, digamos, en unos bucles, ¿no?, que se van retroalimentando y por tanto es importante que podamos afrontar esa situación. Desde este punto de vista, creo que para valorar intentamos utilizar índices, intentamos utilizar indicadores para ver un poco, medir, ¿no? Y uno son las capacidades de carga, que esos son complicados y en todo caso todavía no hemos calculado a través del PWAT, pero yo en todo caso me interesaba enseñaros uno que es el índice de intensidad del turismo, ¿no?, que se calcula como, o una de las formas de calcular es pernoctaciones en hoteles por habitante. Y aquí podéis ver que la media está en 6,8. Estas son la media de las 100 principales ciudades turísticas europeas. La media la tenemos en 6,85, es decir, en la media de las 100 ciudades más importantes turísticamente de Europa, el número de pernoctaciones en hoteles es 6,85 veces superior a los habitantes de la ciudad, como promedio. Eso solo es una parte del turismo, porque ya digo, en la mayor parte de las ciudades hay muchos otros turistas que se alojan en nuestros establecimientos, pero es un dato, digamos, que tiene una cierta fiabilidad. Y en todo caso, como todos medimos, excepto que no hayan comportamientos distintos entre ciudades, que podría haberlo, nos da una capacidad de cierta comparación. Si os fijáis, y Barcelona y, por ejemplo, Madrid, que son dos ciudades que a nivel de ranking europeo de ciudades de captación de turismo internacional están más o menos la cuarta Barcelona, la quinta Madrid, que están muy, digamos, tienen una capacidad de atracción turística muy similar, pero dada la dimensión de la ciudad y de su población, Madrid tenemos un grado de intensidad de 5,64, mientras que Barcelona prácticamente o la duplica, ¿no? Con lo cual, eso puede explicarnos las distintas percepciones que hay sobre el turismo, tanto en Madrid como en Barcelona. Si miramos los datos de Barcelona, vemos que se nos está acercando a ciudades como Praga o Ámsterdam y París, siendo ciudades como Praga y Ámsterdam ciudades
donde ya hay una percepción de que el turismo masificado es, digamos, importante, sobre todo Ámsterdam. Y si os fijáis, la ciudad que se distingue, que es, digamos, el doble de Barcelona que Reykjavik ya han cesado cualquier promoción turística. Es una ciudad muy pequeña con un alto nivel, digamos, de proporción turística, y han decidido este año que no iban a hacer más promoción de turismo en la ciudad porque ya está alcanzando niveles de intensidad importantes. Eso nos lleva a una percepción de, como decía, de los ciudadanos ambivalente. Por un lado, cuando se les pregunta en nuestras encuestas a los ciudadanos, el 86% de los ciudadanos, los últimos datos hablan de 86, nos dicen que consideran positivo el turismo para la ciudad de Barcelona, pero a la vez casi el 50% nos están diciendo que consideran que Barcelona ya ha llegado a su límite. Si os fijáis, la evolución de la percepción sobre si Barcelona está llegando a su límite o debería de atraer más turistas es una percepción que probablemente se puede explicar bastante a lo largo de, digamos, o vinculado a la situación de crisis económica. En una situación de crisis económica probablemente hay menos sensibilidad, ¿no?, al turismo, en el sentido de que se requiere más actividad. Barcelona ha tenido una cierta capacidad de resiliencia a la crisis económica, también gracias al turismo, porque ha resistido de forma bastante, digamos, razonable. También es verdad de que si lo comparamos ahora, o si, digamos, esta slide, ¿no?, esta diapositiva la miramos en la perspectiva de la segunda que os pasaba, donde veíamos la evolución en 10 años, 2007 y 2016, la evolución del turismo ha multiplicado casi por 4, por tanto también la percepción que hay en el 2016 no es la misma que tenían en el 2007. En todo caso, lo que sí que vemos es de que ha habido una evolución donde el crecimiento o digamos, la voluntad desde el punto de vista de los ciudadanos de intentar que se actúe sobre el turismo ha ido aumentando en los últimos años. Los propios turistas, cuando les preguntamos cuál es su valoración de la ciudad, también es una valoración muy alta, la valoran Barcelona en 8,6 puntos, de forma bastante estable en los últimos años, incluso un pequeño incremento, pero en cambio, cuando se les pregunta sobre, digamos, su visita en la ciudad, ya tenemos datos de alrededor de más del 40% de los turistas que nos están diciendo que encuentran que hay espacios que ya están saturados. Es decir, la propia experiencia turística también está en función del grado de colapso, de saturación y de congestión que encuentran los propios turistas, y por tanto también ellos son sensibles a este propio hecho. Por todo ello, y en una idea de que nosotros queremos, como decía antes, conservar una ciudad con una mixtura de usos, entendemos que la ciudad ha de ser una ciudad donde tengamos no solo que combine actividad económica, dentro de la económica también la turística, pero un uso residencial, que además sea una ciudad, digamos, que combine los diversos actividades económicas. Una gran ciudad necesita tener una diversificación económica. Por otro lado, Barcelona hace años, cuando se comparaba con ciudades como pretendía ser la Boston, ¿no?, del Mediterráneo, por tanto, una ciudad innovadora, de emprendimiento, socialmente avanzada. Por tanto, esta idea de conservar esta mixtura de usos forma parte, digamos, de nuestra visión. Ya lo veo. Pero por otro lado, cuando decía, dar un par de datos de los que he referido, cuando hablábamos de los beneficios del turismo, evidentemente esos beneficios están en función de cómo se distribuyen, ¿no? Y una de las paradojas que tenemos es que, igual como Barcelona decía que el turismo ha sido el sector que más ha crecido en los últimos años, desde el punto de vista de la actividad, es el sector que paga salarios más bajos, desde el punto de vista de los salarios de la ciudad, y además, aquí para no inundados, la evolución del salario real en los últimos años en la ciudad de Barcelona, en plena crisis, y debida, pues, a la política de recortes, por un lado, que ha afectado básicamente el sector público, pero también que tiene efectos ejemplificadores en sentido negativos sobre los sectores privados. La propia crisis, la reforma laboral, ha llevado a que el salario medio en la ciudad de Barcelona, en términos de poder adquisitivo, haya decrecido un 6,5% desde el 2010 al 2015.
el sector turístico ha decrecido un 10%. Por tanto, no solo tiene los salarios más bajos, sino que además es, en términos de poder adquisitivo, donde más ha decrecido. Y por otro lado, como os decía antes, los alquileres en la ciudad de Barcelona, una vez se ha empezado, digamos, a ver una cierta mejora económica, han vuelto a crecer, todavía no están a los niveles de antes de la crisis, pero están alcanzando ya niveles muy elevados y con la paradoja de donde están creciendo más son en las zonas más populares, las zonas más turísticas, pero que también son las zonas más populares. Ciutat Vella, parte del Ensanche, Poblenou, Pobla Sec, es decir, las zonas, digamos, excepto la área que sería la zona, Barcelona, digamos, el centro, Barcelona es una ciudad, que si la conocéis, que tiene como un eje central que va desde Sarrià-Sant Gervasi en el norte hasta Paseo de Gracia, donde hay la renta per cápita más alta en la ciudad y divide dos zonas de la ciudad. En los extremos, como más se alejan del centro, Nou Barris por un lado, o la zona, digamos, de Sants es más popular y son zonas donde la renta per cápita es más baja, y en el litoral, donde estaríamos en toda la parte de Ciutat Vella, Pobla Sec y Poblenou, que también son zonas populares de rentas medias bajas. Pues bien, en los últimos años el crecimiento de los alquileres son mucho más elevados en estas zonas más populares que incluso en las zonas, digamos, de rentas más altas. Y en parte se explica o tiene que ver Bien, ante esta situación, nosotros cuando entramos en el gobierno y tomamos una serie de medidas, la primera es iniciar lo que sería la elaboración de un plan estratégico de turismo Barcelona 2020, con esta visión a medio plazo, por eso pusimos 2020, lo iniciamos en el 2015, ya lo hemos elaborado, ya está, lo tenemos en nuestra web, donde en este plan estratégico básicamente planteábamos tres ideas centrales. La primera era, digamos, hacer un giro desde la base de la política turística basada en la promoción a la gestión. Y, por tanto, gobernar el turismo es hoy la primera idea básica que guía la política turística de la ciudad. Eso no significa que no hagamos promoción, porque si no lo hacemos nosotros no la da el mercado, pero sí que la promoción está en función de la gobernanza del turismo. La segunda idea es la idea de que el discurso, el relato, las propuestas que han de guiar las políticas turísticas tienen que estar en el marco del turismo sostenible y responsable. Y en tercer lugar, que los beneficios del turismo han de ser beneficios que se redistribuyen en la ciudad y que por tanto reviertan de alguna forma en la ciudad. Hicimos varias cosas además de este plan estratégico. El segundo aspecto es crear el Consejo de Turismo y Ciudad. Con la idea básica, hasta entonces, del turismo solo hablaban los hoteleros y tomaban decisiones alrededor de ello, o los movimientos ciudadanos en clave de conflicto. Y creíamos que si el turismo es algo intrínseco a la ciudad, si la ciudad es una ciudad turística, necesita que todos los actores de la ciudad hablen de turismo, puedan dialogar y puedan llegar a conclusiones y a propuestas. Por tanto, creamos este Consejo de Turismo, donde están representados de forma equitativa el sector empresarial, el sector vecinal a través de las asociaciones, los sindicatos, los expertos, las administraciones y poder trabajar conjuntamente hacia estas propuestas. Otro tercer aspecto, como decía antes, para tomar decisiones hay que tener conocimiento. Y en el turismo es un sector muy importante por la ciudad, pero donde existe muy poco conocimiento y por tanto hemos creado el Observatorio de Turismo para afianzar todo aquello que ya estamos haciendo, encuestas, pero poder tener mucho mejor conocimiento y trabajar. El PUAD, un plan urbanístico. Necesitábamos no solo trabajar desde la demanda, sino también de la oferta. Si Barcelona estaba saturada y hay zonas que lo están más que otras, es reconocer esta idea de una Barcelona no homogénea, la heterogeneidad de la ciudad. Y por tanto, segmentar la ciudad, zonificarla desde el punto de vista de los alojamientos y reconocer una zona que es esta zona central, que se ve más oscura, donde está más saturada a través de índices de carga y por tanto limitar allí la posibilidad de no haber más crecimiento turístico en términos de establecimientos y en todo caso, si es posible, ir decreciendo. Una zona alrededor, que es esta amarilla, sería la zona donde estaría ya saturada, pero que podría, si hay licencias, no es necesario que decrezca, si hay licencias que se ceden o que podría dar pie a nuevas, y luego la zona, digamos, la zona 3,
que sea una zona donde se podría crecer de una forma sostenible y por tanto hemos limitado para que no haya una saturación de forma inmediata, pero que en todo caso permita un cierto desarrollo. Si queremos gobernar el turismo no pueden haber espacios de opacidad ni de ilegalidad y por tanto nuestra política de lucha contra los pisos turísticos ilegales. Una decisión fuerte que la hemos tomado en diversos niveles para los propietarios o los operadores con multas significativas, las que marca la ley, pero con decisión, y contra las operadoras, con la idea de que no ofrezcan en las plataformas, no ofrezcan en sus webs ningún piso turístico que no sea legal. Los legales tienen que tener una licencia y por tanto tienen que tener un número de registro. Lo hemos trabajado con esa vía. Sanciones, control, inspección, pero también acuerdos. Todos en Barcelona estamos trabajando y además, y esto se viene favorecido por el hecho de ser minoría en el gobierno. Cuando eres minoría tienes muchas dificultades de aprobar ordenanzas, de aprobar normativa y por tanto trabajamos en las dos vías. Muchos acuerdos con las propias empresas o las entidades que nos lleven, que luego, si llegamos a un acuerdo, eso lo hice yo, lo hicimos nosotros, solo llegar con un acuerdo de los horarios comerciales. Barcelona, el anterior gobierno había, siguiendo una política liberal, de promover que en Barcelona durante el verano se podían abrir hasta 10 domingos, con lo cual ya prácticamente todo el verano estaban los domingos abiertos. Nosotros llegamos a un acuerdo con todas las entidades, desde el Corte Inglés, de las grandes superficies, hasta el pequeño comercio de barrio, para limitar de 10 a 5, reducimos del 50%, y lo sacamos del verano. Y lo pusimos en otros meses donde hay más presencia turística, donde facilita la conciliación laboral de los trabajadoras y trabajadores, porque básicamente son mujeres las que están en el sector del retail, ¿no? Del comercial, para que en vacaciones pudieran tener sus vacaciones, porque los propios empresarios también se veían obligados muchas veces a abrir cuando estaban en periodo vacacional y por tanto hemos llegado y luego conseguimos el apoyo de los grupos municipales porque ya teníamos el apoyo del sector. Pues con las plataformas estamos haciendo lo mismo. Estamos llegando a acuerdos con todas las plataformas hasta el punto que la propia Airbnb en este verano se avino a nuestras propuestas, hizo un cambio significativo de su posición y hoy está trabajando también para introducirse en el grupo de trabajo que tenemos con todas las plataformas para conseguir eso que de forma efectiva no ofrezcan ningún piso turístico ilegal. Y acabo con un par de cuestiones. Una, estamos haciendo propuestas de gran envergadura que afectan a toda la ciudad, pero la ciudad, como decía antes, es una ciudad que no es homogénea. Por la presencia de los iconos turísticos, la presencia turística es en zonas también muy concentradas. La Barceloneta, el Gótico, Sagrada Familia. Y hemos diseñado lo que son los espacios de gran afluencia. Espacios donde hay que hacer microcirugía, donde hay que hacer intervención concreta, trabajando con las entidades vecinales, con los operadores privados, con los públicos, experimentando. Por ejemplo, Sagrada Familia estamos trabajando con los guías para intentar reducir el número de miembros de los grupos que ellos llevan allí, o aspectos de movilidad con los autocares. O en la Barceloneta, en este verano, hablando con los vecinos, con sus asociaciones, nos planteaban con uno de estos problemas, que en verano baja, en Barcelona todavía sigue unas pautas, digamos, clásicas de en verano hacer vacaciones la mayor parte de los servicios públicos, con lo cual baja la oferta de transporte público, pero en cambio tenemos mucha población visitante que utiliza el transporte público para ir a la playa, con lo cual genera problemas de congestión. Pues con la taxa turística hemos estado financiando un incremento de oferta. La taxa turística es un elemento importante para conciliar los beneficios con los costes del turismo. Nosotros a la Generalitat y al sector le hemos estado explicando. Los vecinos tienen que ser conscientes, tienen que ver que el turismo también, los beneficios que genera, les pueden llegar a ellos. Y por eso la tasa turística es una buena herramienta para hacer que el pago de la financiación a través del impuesto de los turistas sirve para financiar, compensar, rehabilitar esos espacios que son más utilizados por los turistas y por tanto es una forma de redistribuir los beneficios del turismo a la ciudadanía. Por eso, una de las medidas que presentamos el miércoles va a ser también nuestra estrategia de movilidad turística, porque uno de los aspectos, y con eso ya acabo, que, aunque lo dejo para el final, desde el punto de vista de los que sois de gestores, digamos, gestionáis del ayuntamiento o estáis en la administración pública,
creo que también valoraréis lo importante, es de que si la política turística es una política que afecta al conjunto de la ciudad, es decir, en definitiva determina el modelo de ciudad, y a la vez, cuando hacemos modelo de ciudad, estamos determinando cuál va a ser nuestra política turística, significa que no se puede abordar solo desde la regiduría de turismo. Y uno de lo que hemos hecho en la ciudad de Barcelona es buscar la complicidad y la complementariedad de todos los departamentos de la ciudad que tienen que ver con el turismo. Y, por tanto, no solo la regiduría, sino cultura, deporte, movilidad, los servicios jurídicos, los distritos más afectados. Y, por tanto, hemos creado espacios de corresponsabilidad donde de forma periódica ponemos en común las propuestas y trabajamos conjuntamente. Eso nos ha permitido que, por ejemplo, hayamos diseñado lo que es una estrategia de movilidad turística, no desde turismo ni de movilidad, sino que lo hemos hecho conjuntamente, ¿no? Y además lo hemos llevado a los órganos de participación, también los hemos juntado para que desde las diferentes visiones se pueda acabar de formular y perfilar las propuestas. La idea de poder trabajar, digamos, si el turismo es algo que es transversal a la ciudad, también es importante que lo hagamos desde este punto de vista, también en la actividad administrativa sea transversal. Y con ello acabo y he intentado, digamos, con el tiempo, ¿no?, intentar explicar un poco lo que hemos hecho y el porqué de las actuaciones de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Si les parece, el turno de preguntas y debate lo tendremos al final. A modo de pincelada, para que no se nos escapen los puntos importantes, de la parte descriptiva, de la ponencia, en cuanto al turismo, me quedo con algunos datos relevantes. El dato de las pernoctaciones en hoteles. Ahí habría mucho que debatir de cuántas pernoctaciones están en otro tipo de establecimientos, en otro tipo de modelos tipo Airbnb y similar. Me quedo también con el dato de la serie histórica que nos sirve para evaluar el modelo. Estamos hablando de datos de unos 25 años aproximadamente, relativamente corto para luego poder hacer predicciones y cómo evoluciona el propio modelo. También el conflicto entre residentes, visitantes, la incompatibilidad de actividades, sectores que están dirigidos, por ejemplo, comercios dirigidos a residentes, comercios dirigidos a turistas. Y luego de la parte muy relevante de la intervención, de las medidas, el plan estratégico y aquellas, digamos, medidas adoptadas, sobre todo el consenso, la gobernanza, el implicar a la sociedad. Me quedo también con el dato de ese plan de choque contra intentando regular. Algunos dirán que es ponerle puerta al campo, pero realmente hay que encontrar un modelo dentro del marco de la legalidad que permita esa convivencia entre esas plataformas y lo que la normativa dice respecto a las viviendas de uso turístico. También cuestiones que se pueden plantear en otras ciudades, como la famosa tasa turística y sobre todo lo de la microcirugía. Las medidas, cuanto más específicas, cuanto más adecuadas al entorno, en mi opinión, más eficaces. Los dejo a modo de pincelada para el posterior debate. Y a continuación, pues, le cedo la palabra a Juan Carlos Recomendador. Pues muchísimas gracias, Rocío. A todas las personas que nos acompañan hoy, las autoridades. Por supuesto, a Norbert y Buena por la invitación, que han estado que tanto a toda con nosotros. Y ahora comentó, oye, tiene la charla, yo como vengo en calidad de profesor de la universidad, de profesional de la agencia de viajes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien, bienvenidos todos y todas, les decía, y especialmente agradecido
a Manuel Pérez Iruela por la invitación, y cuando hablaba con Melchor, también de Liesa, decía, oye, ¿qué planteamiento quieres o consideras oportuno que sería para la charla? Más el de profesional del turismo, llevo 27 años en el mundo del turismo, en la distribución turística, o un giro más hacia la universidad, por aquello del tema de la distribución turística. Dice, bueno, eso tú verás, el planteamiento que haces, y al final la conclusión a la que llegué fue que yo soy de Córdoba. Entonces voy a hacer un planteamiento yo como ciudadano de Córdoba, que además tiene la suerte de haber vivido de, para y por el turismo durante tantos años en el ámbito profesional y académico. Así que soy uno más de vosotros, de vosotras, encantado de estar, por supuesto, con Agustín, porque yo estoy hoy más aprendiendo que realmente, no sé hasta qué punto aportando, ya lo veremos, eso lo decidiréis vosotros y vosotras, y porque además Barcelona es un auténtico ejemplo de gestión del turismo. Es la ciudad del Estado que mayores ingresos tienen, por ejemplo, los hoteleros, ingresos medios por habitación. Bueno, esto es interesante, eso genera riqueza en toda la ciudad, sin duda, ¿no? Y eso no es fácil hacerlo. Así que la trayectoria, aunque ha sido rápida, él decía que en muy poco tiempo se ha llegado a unas cotas de excelencia inimaginables, aunque ha sido corto el tiempo, lo han hecho muy bien. Al menos esa es mi opinión como profesional del turismo y persona que habitualmente está gestionando flujos hacia esa ciudad, ¿no? De empresas, de grupos, de todo tipo de colectivos relacionados con el turismo. Entonces, ya digo, mi planteamiento, pues un cordobés que tiene una perspectiva un poco diferente, porque además he vivido en Sevilla, he vivido en Granada, he vivido en fin, en Córdoba, por supuesto. Así que yo como cordobés me pregunto, ¿tiene aún Córdoba capacidad para que el turismo siga creciendo? Pues claro, las noticias son, digamos, últimamente es noticia que, por lo que hablaba Agustín, ¿no? Que la saturación del turismo, el efecto nocivo del turismo, ¿no? Entonces, oye, Córdoba tenemos esa inquietud, ha llegado a Córdoba esa inquietud, es evidente que estamos en otro ciclo de vida que Barcelona, eso es evidente. Bueno, hay un dato muy curioso, ¿no? Que ahora veremos a lo largo de la ponencia. Otra pregunta que me hago, ¿cómo quiero que sea el turista que nos visita? El turismo puede seguir creciendo, sí, y si sigue creciendo, ¿quién quiero que venga a Córdoba? ¿Quién necesito? ¿Quién es positivo que venga a Córdoba? ¿Qué perfil tiene? Y, por supuesto, que tiene Córdoba que no tenga nuestros competidores más directos. Yo quiero un perfil de turista que es positivo para la ciudad, que es beneficioso para la ciudad, para todos y para todas. ¿Cómo me puedo diferenciar de mis competidores? Porque no estamos solos. O sea, Córdoba compite con muchas otras ciudades, no solo de España, sino del mundo, ¿no? Bien, pues la primera pregunta, voy a ser muy breve en mi ponencia. ¿Tiene recorrido el turismo en Córdoba? ¿Estamos saturados? ¿No estamos saturados? Bueno, pues hay un dato concreto del 2016, que es la ocupación media hostelera, que efectivamente son los datos que tenemos. Son los datos que tenemos. Y la ocupación media en Córdoba es del 60%, el último año. ¿Eso qué significa? Una empresa que tenga una capacidad no utilizada del 40%, por lo menos tiene algo claro, que es que tiene mucho por recorrer. Eso está claro. Y, por lo tanto, el turismo en Córdoba tiene mucho recorrido. Claro que sí. Hay que decirlo clarísimamente, ese es mi punto de vista. Es más, en marketing la variable más importante para empezar a hablar es el producto. Con un producto como Córdoba y con una ocupación, ya digo, la parte, digamos, que tenemos datos, la ocupación hotelera, con esa ocupación realmente tenemos mucho trabajo por hacer y apasionante. Bueno, y igual ese dato de Córdoba del 60% de ocupación, pues igual es muy alto o es muy bajo, no lo sé. Bueno, pues nuestros competidores directos, que en este caso me voy a centrar aquí más cerquita, más directos, que son Granada, por ejemplo, y Sevilla, la ocupación de esas ciudades está por encima de la de Córdoba. En concreto,
En el caso de Sevilla, anda casi en el 63%. Ustedes dirán, hombre, de 60 puntos, de 60,2 a 63, pues tampoco hay tanto. Bueno, pues esa es una diferencia muy importante, muy importante. Y para que se hagan una idea, viajeros que vienen a Córdoba, pues 1 millón. Viajeros que pernoctan, que no son visitantes. Si se me escucha o me estoy alejando demasiado del micrófono, ¿sí? Perdón. Esos viajeros que no son todas las personas que vienen a Córdoba, son las personas que pernoctan, que son las estadísticas que tenemos, 1 millón. ¿Saben ustedes cuáles son los visitantes, los turistas que llegan a Sevilla o a Granada? En el caso de Granada o de Sevilla, 2,5 millones de personas. Es importante tener presente la proporción de población y turistas, no perderla de vista. Y a Granada, pues a Granada llegan 1.800.000 personas. Granada es una ciudad con casi 100.000 personas menos. Granada capital, ojo, porque Granada tiene, y vivió en Granada, pueblos cercanos con una importante población. Granada tiene del orden de 100.000 habitantes menos, 80, 100.000 habitantes menos que Córdoba, un tercio más o menos. Y sin embargo tiene el doble de turistas que pernoctan al menos una noche allí. Fíjense cómo el recorrido de Córdoba. Córdoba, siendo una joya, un producto de primerísima calidad, en relación a Granada y a Sevilla, sobre todo a Granada, es evidente que tiene recorrido. Por lo tanto, la primera pregunta, ¿hay capacidad, tenemos capacidad y recorrido todavía para ir a más en cuanto al tema de turistas a Córdoba? Sin lugar a dudas. Claro, pues si hay capacidad, ¿cómo quiero que sean los turistas que vengan? Porque entendemos siempre en marketing que la empresa debe ser, la institución, debe ser quien tenga el ideal de cliente o de turista, en este caso. Uno debe ser quien dibuje el perfil del cliente, ¿vale? Uno debe llevar la iniciativa. Por lo tanto, ¿qué turistas queremos en Córdoba? Y eso cualquiera, hablando en cualquier sitio de Córdoba, tomando una tapa, pues discutimos sobre estas cosas, ¿no? ¿Qué turista? Hombre, pues el turista que destroza, el turista que no respeta, el turista que además deja poco, pues hombre, es un turista que no es igual que aquel turista que es respetuoso con el entorno, que además es agradecido, y que deja en la ciudad un retorno importante. No es igual, no es igual. Quizá digamos, ese coloquio, esa conversación, todavía que en Córdoba igual no es tan acuciante como en Barcelona, por ejemplo, ¿no? O en otros destinos donde están más saturados, ¿no? Pero probablemente llegará, y en parte ya está llegando, ¿no? Entonces, bueno, se ha comentado aquí. Yo creo que la clave es tener claro, en principio, antes de empezar a caminar, qué turista queremos que venga a Córdoba. ¿Queremos un turista de bajo coste? ¿Queremos un turista de alto nivel adquisitivo, pocos turistas y más ingresos? Eso tiene repercusión en la sociedad. Eso tiene repercusión. No es lo mismo una carga de 100.000 turistas que de 50.000, y el de 50.000 que gaste 1.000 euros de promedio o que gaste 2.000 euros. Con la mitad de turistas igual tienes iguales ingresos. Y eso tiene una repercusión en la ciudad. Esto es importante. Se ha comentado, Agustín lo comentaba. Yo entiendo que debemos ir a una diferenciación segmentada, diferenciación por cómo es Córdoba en este caso, el producto Córdoba, ¿no? Yo creo que debe ser un turismo de calidad. Eso sí, muy importante, el precio siempre debe igualar al valor percibido por el cliente, nunca ser superior. Es decir, que en cuanto empezamos a abusar del turista, estamos yendo en contra de nuestros propios intereses. Pero siempre que demos calidad acorde con el precio, quizás sea la vía adecuada. No bajar precios para que vengan muchos más, a cualquier precio. Eso no es bueno, para nadie, ¿vale? Que sería la estrategia 6, 7 y 8, es decir, el precio siempre por encima de la calidad que estoy dando. O sea, nos debe preocupar, obsesionar esa calidad, proteger nuestro patrimonio y todos aquellos recursos que el turista a lo largo de su vivencia en Córdoba va a tener. Por lo tanto, muchos tipos de turismo, segmentar y diferenciar, ¿de acuerdo?
Y eso hay que, antes de empezar a andar, tenerlo muy claro. ¿Qué tipo de turistas queremos? Y claro, fíjense, 16 países que solo representan el 9% de visitantes que llegan a España generaron, sin embargo, el 16% del total de ingresos por turismo. El 9% de visitantes generaron el 16% de ingresos por turismo. Es decir, una pequeña cantidad de turistas generaron pues casi el 20% de los ingresos por turismo. Fíjense, estamos obsesionados con la cantidad y a veces esa no es la cuestión. Más bien deberían ser los ingresos. ¿De acuerdo? Ingresos por turistas. Por lo tanto, fíjense, un turista chino, acabo de dirigir un trabajo fin de máster de una alumna y ha hecho y se ha centrado en el turismo en Granada y ha llegado a cuantificar cuántos turistas pueden llegar a Granada o están llegando a Granada y cuántos pueden llegar. Fíjense, un turista que gasta 2.593 euros, gasto medio por turista chino en España, comparado con, ¿saben lo que puede gastar el gasto medio de un turista francés o un turista alemán? Que en principio son turistas de gran poder adquisitivo, que su derrama en el territorio es grande, pues estamos hablando de por debajo de los 1.000 euros, 900, 700, 2.500 el turista chino. Y todos sabemos que es el futuro. Igual ocurre con Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Fíjense, países como México, Argentina, todos por encima de los 2.000 euros gasto medio. Y son países, en el caso de México, Argentina, de nuestra lengua. Hacer promoción en los mercados de origen, para nosotros sería bastante fácil, ¿no? Y, insisto, con pocos turistas, poca repercusión en el territorio, sin embargo, la repercusión económica es tremenda. Por supuesto, Francia, Alemania, Italia. Y lo que es importante, en la medida en que tengamos un perfil de cliente que sea percibido como un cliente que deje más beneficio, será mejor acogido por el ciudadano. Y lo decía Agustín, es que el turismo no se puede entender si no es una participación de todos. El ciudadano debe ver al turista como algo positivo, porque si no lo ve como algo positivo, al final se vuelve en nuestra contra. Y yo pienso que el turista, al fin y al cabo, es un cliente. Desde mi punto de vista, el centro de la política turística de una ciudad, y por supuesto de cualquier empresa que se dedique al turismo, el centro es el cliente, es el turista. Claro, el turista no quiere venir a un sitio que esté saturado. El turista no quiere venir a un sitio que esté descuidado. Por lo tanto, tendremos que gestionar para no llegar a esa saturación, para no llegar a una depreciación del patrimonio, ¿eh? Pero el turista debe ser el centro. A partir de ahí, todo lo demás, el centro. Bueno, y lo que decía antes, ¿no? Si no se percibe al turista como algo positivo, al final, claro, habrá protestas y se volverá en nuestra contra. Una ciudad como Córdoba sin turismo, bueno, todos los que estamos aquí podemos ser conscientes, ¿no? Es inimaginable en este momento. Y yo me alegro, además. Esto será una cuestión para el debate. Yo me alegro. El turismo, si se gestiona bien, puede ser de las industrias menos contaminantes que haya. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Y, por supuesto, ayuda a mantener nuestra riqueza monumental y a enriquecernos de otras culturas y esa interacción, ¿no? Creo que hay muchos más elementos positivos en el turismo que negativos, aunque los negativos también los hay, ¿no? Bueno, pues ya sabemos si es posible que haya recorrido en turismo, ya sabemos, en principio, qué tipo de perfil de turistas, en principio, nos interesan más. Otra cosa es que sea posible que vengan los que nosotros queramos. A ello tendremos que dedicar estrategias y acciones muy concretas. Y, bien, ya sabemos los turistas que queremos. ¿Córdoba tiene lo necesario para que esos turistas vengan? Claro, todos pensamos que sí, nadie va a decir que no, ¿no? Yo también digo que sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué nos diferencia de otros destinos? ¿Qué nos hace diferentes? Porque Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona, todas estas ciudades monumentales, históricas, les interesa que el turista llegue a su ciudad. Eso está clarísimo.
Y no estamos solos. Por lo tanto, si nos centramos en Sevilla y en Granada como competidores más directos, ¿qué nos hace diferentes a ellos? Porque ya hemos visto, Granada, 1.800.000 viajeros, turistas. En el caso de Sevilla, 2,5 millones de viajeros. Es que nos sacan una delantera tremenda. Alguien puede decir, hombre, es que Sevilla es el doble que Córdoba. Ya, pero Granada no es el doble. Oye, no, es que la Alhambra es más interesante que visitar que la mezquita, la catedral, o que la catedral de Sevilla. Podríamos discutir, ¿verdad? Bueno, estamos en el país más competitivo turísticamente del mundo y estamos hablando de 3 ciudades líderes mundiales. Pero algo tendremos que buscar que sea diferente. En los monumentos ya he dicho que puede haber disparidad de criterios. Seguridad, son ciudades seguras, las 3 que hemos hablado. ¿Dónde está la diferencia? Yo les invitaría a que hicieran esa reflexión. Seguro, aquellas personas que están en el día a día de la gestión del turismo, lo público y también de lo privado, podemos tener una idea. Pero yo cada vez que pregunto ahora en el ámbito universitario, les pregunto a los alumnos y a las alumnas, oye, ¿qué diferencia Córdoba? No, hombre, y casi todos comentan cuestiones que al final las tiene Córdoba, o sea, las tiene Granada, las tiene Madrid, las tiene Barcelona, las tiene. Pero yo creo que Córdoba tiene algo muy diferente. Hombre, mezquita catedral no hay ninguna que yo sepa en el mundo. Bien, hasta ahí bien. Pero ¿qué lo hace diferente si las comparamos con Granada y con Sevilla? Yo sé qué están pensando. Y aparentemente es muy fácil, ¿verdad? ¿O no? Eso. Paso del ámbito más académico al ámbito más profesional. Miren, cuando nosotros vendemos en la agencia de viajes un Praga-Viena-Budapest, es muy importante para el cliente que sea cómodo. Es decir, que esté en una ciudad, que yo llegue a una ciudad de donde desplazarme y los desplazamientos sean los mínimos posibles. Porque desplazarme significa hacer maletas 2 y 3 veces. Si yo consigo una ciudad intermedia en esas 3 ciudades, Praga, Viena, Budapest, que el avión entre por allí, entre y salga por la misma ciudad, me estoy evitando un montón de maletas hechas y deshechas. Eso se nos da muy a diario. Yo creo que Córdoba tiene un potencial tremendo en aprovechar esa ubicación física que a lo largo de la historia significó mucho para nosotros. Pues no es casualidad. No es casualidad. Fíjense, un punto más o menos intermedio, ya no solo de Sevilla y Granada, sino de Málaga. Todo el mundo sabe lo que es Málaga para el turismo, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es Granada para el turismo. Hemos hablado de datos muy concretos. Y Sevilla, ¿no? Y Madrid y Barcelona. Porque ya la proximidad no solo es física, sino es tiempo. Es decir, a Barcelona se puede ir en tren. Yo supongo que te habrás venido muy probablemente en tren, ¿no, Agustín? Madrid, exactamente igual. Córdoba tiene una conectividad tremenda. O sea, las posibilidades son, para mí, todavía inmensas. Es decir, Córdoba como hub, le llaman en términos turísticos, como centro de distribución turística. Si creáramos aquí, si fuéramos capaces, una infraestructura para alojar a aquellas personas que se desplazaran a Sevilla, a Granada, a hacer turismo, que entraran por Madrid con el AVE es 1h30. Hay destinos en Europa que tú llegas a 40, 50 minutos en avión de lo que es la ciudad en sí. Y hasta 100 kilómetros en París. Ryanair vuela a Beauvais, que está a 100 kilómetros. A veces decimos, no, es que no tenemos aeropuerto, estamos lejos. Perdona. Estamos hablando ya no de kilómetros, de tiempo. 40 minutos, Córdoba-Sevilla. 40 minutos, Córdoba-Málaga. Y Granada, en breve, a ese nivel también. Eso tenemos que aprovecharlo. Y eso es cambiar el chip, un poco. No es lo mismo destino turístico, Córdoba como destino, monumental, cultural, que Córdoba como centro de distribución y de alojamiento de turistas. El chip es un poco diferente, se lo aseguro. Bueno, pues voy terminando ya y le voy a añadir solo una cuestión. Miren, lo decía Agustín, es que se triplica y se cuadriplica el número de personas que vienen a Barcelona, si hablamos en términos
Bueno, si nos alejamos de las estadísticas oficiales de turismo, que son el alojamiento en hoteles, se triplica, se cuatriplica. Es tremendo la cantidad de personas que pueden venir a Córdoba. Y nosotros explicamos, a la hora de ubicar un negocio, lo importante que es que esté equidistante un centro comercial, cuando hacemos estudios de mercado, y hay modelos, le llaman gravitatorios, donde hay elementos de atracción hacia un sitio para comprar y hay elementos disuasorios para ese sitio de compra. Está claro. ¿Qué atrae? ¿Por qué vamos a Sevilla a comprar si vivimos en Córdoba? Pues porque Sevilla, podemos pensar que es una ciudad mayor y que hay más comercio y hay más posibilidades de compra. Por lo tanto, la influencia de Córdoba o de Sevilla sobre Córdoba es mayor que la de Córdoba sobre Sevilla. Esto está claro, ¿no? Si nosotros consiguiéramos crear en Córdoba un centro, se nos identificara como atractivo, como un centro de compras, tendríamos otro aliciente para que personas vinieran a Córdoba. E insisto, es un cambio de chip también. Pensar en términos de Córdoba como un centro de compras es diferente a como un destino solo turístico monumental. Y podríamos pensar en, por supuesto, el AVE, que ya nos une, podríamos pensar en acercar en tiempo la ciudad con pueblos del alrededor, podríamos pensar en Córdoba como un gran centro comercial, permítanme la metáfora, ¿no? Como un gran centro comercial donde cualquiera pudiera comprar lo que deseara en una distancia, en un tiempo, de hora, 2 horas. Imagínense, ¿de acuerdo? A lo mejor esto les puede llamar la atención, podría estar un rato hablando sobre esta cuestión, pero les aseguro que ya hay ciudades y hay localidades que lo están haciendo. No he podido, ese enlace, no he podido por un problema técnico con Internet, pero bueno, que sepan que hace no mucho, en Montilla, es una localidad que está a 50 kilómetros de Córdoba, una iniciativa público-privada consistió en fletar unos autobuses a Valencia, a una feria de la franquicia, para que los empresarios, el tejido empresarial montillano, conociera de primera mano posibles negocios que hicieran atractivos, que fueran atractivos para la población de Montilla. A lo mejor les resulta curioso, pero ¿qué sería Barcelona sin compras? ¿Qué sería Nueva York sin compras? Con la semana de las compras. Y les puedo asegurar que hay gente que viene de muy lejos del mundo, o vamos, o emitimos turismo, muy lejos de aquí para comprar. Cuando yo voy con un grupo acompañándolo, siempre surge la misma pregunta. Juan Carlos, ¿las compras para cuándo? Y decíamos antes, podemos incrementar, y ya con esto termino, podemos incrementar los ingresos por turismo trayendo más turistas. O trayendo los mismos, pero consiguiendo que su cuota de su gasto, la mayor parte se quedara en Córdoba. Si permitimos, no solo a los turistas, sino a los visitantes, que son el triple y el cuádruple, hacer de Córdoba un centro de compras por su ubicación, la ciudad seguro que lo agradecería, porque ¿cuánto podemos gastar cuando viajamos en tema de compra? Mucho dinero. Y hay turistas, les aseguro, que su motivación es la compra, porque en sus países de origen, pues por determinadas cuestiones, les sale mucho más caro de comprar aquí y además les da, está bien visto socialmente. Bien, termino ya con esa frase, la podemos compartir. El problema no es que haya demasiados turistas, porque Europa está muy lejos de la saturación. Lo es que están todos en el mismo sitio al mismo tiempo. Eso es lo que provoca reacciones como la turismofobia. Secretario General de la Organización Mundial del Turismo. Con esto termino. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Juan Carlos. Hemos tenido la visión local. Si les parece, antes de comenzar el turno de
el debate y ceder la palabra a la fila cero si quieren participar. Algunas pinceladas que creo que son relevantes de su ponencia. Comenzando por la capacidad de carga. Esa es una duda que tenemos todos, una duda importante. Recientemente se publicó un estudio, la encuesta de coyuntura turística, en la que hablaba que Córdoba apenas alcanzaba el 5% del turismo que llegaba a Andalucía, aun siendo la segunda más valorada. Es un dato significativo y que nos lleva a la reflexión. También de su ponencia, el perfil de turista. A lo mejor estamos en el momento clave, porque además incide de una manera muy importante en la sostenibilidad, el elegir el modelo turístico que queremos, dentro de la medida de lo que podemos elegir. Y es el focalizar el marketing turístico a determinados perfiles y realizar todo el esfuerzo de captación en mercados de origen, que también lo ha dicho, aprovechando pues que algunos de nuestros mercados de origen comparten idioma, con lo cual facilita mucho esa labor. La cuestión del precio-valor percibido, eso también es una cuestión de debate en nuestra ciudad. Los hoteles son caros, son baratos, la restauración es cara, es barata. Bueno, es algo que probablemente haya que debatir. Y luego el tema de la ubicación estratégica, el que Córdoba sea un lugar privilegiado en cuanto a comunicaciones, en cuanto a distancia de otros polos de atracción turística relevantes. ¿Que inciden en qué? En que bueno, podemos aprovechar esas ventajas que tal vez no se han estudiado con el suficiente detenimiento, como otras ciudades sí lo han hecho, y podríamos considerar aeropuertos internacionales que nos rodean como si fuesen propios, igual que hace París, igual que hacen otras muchas ciudades. Pues bien, si les parece, a partir de ahora, comenzando por la fila cero, comenzamos el turno de palabra. Pedro, cuando quiera. Hay un micrófono por aquí. ¿Sí? ¿Se oye? Me voy a poner de pie si no importa para miraros. Hablo primero. Herminio me ha dicho que tengo que hablar primero. Yo como no podía ser de otra forma, le hago caso. Y por favor, córtame, porque yo lo que no quiero es dar una conferencia alternativa a eso que habéis dicho, porque, en fin, me siento, como comprenderéis, tremendamente identificado con muchas de las cosas que se han dicho aquí. En el caso de Córdoba, ¿no? Por ir dando pinceladas muy rápidas. Efectivamente, nosotros también la primera decisión que tomamos es el modelo de gestión desde el punto de vista administrativo que queríamos. Veníamos de una etapa que era el consorcio de turismo, con un tipo y un modelo administrativo político de gestión del turismo, y lo modificamos a la creación del INTUR, que es, para que nos entendamos, una democratización de la gestión turística. Tenemos, igual que ustedes, un consejo asesor que emite informes, que va a emitir informes absolutamente vinculantes a todo lo que sea la gestión, y ahí está la Universidad de Córdoba, los sindicatos, los empresarios, los artesanos y ¿quién más? Y la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Consejo del Movimiento Ciudadano. Y ahí es donde se va a debatir todo lo que tiene que ver con la gestión política y cómo desarrollarla de manera democrática. Luego, Córdoba es una ciudad muchísimo más joven que Barcelona desde el punto de vista de la gestión turística. Eso lo vemos todos los días, desde la gestión diaria, de lo que es la gestión propia de ciudad, con la gestión empresarial. Y eso, bueno, pues también hemos hecho un recorrido importante en los últimos 2 años. Luego, que también nos preocupan muchas de las cosas que se han hablado aquí, nos ocupan en el día a día del modelo de turismo que tenemos con respecto a la convivencia y al día a día que tenemos que gestionar con los vecinos y con las vecinas. Por ejemplo, ¿qué tipo de economía está desarrollando el turismo en la ciudad de Córdoba? Que es mucho más diferente a la que se hace en Barcelona. En Córdoba, ciudad, el turismo está generando una economía y un modelo económico donde los trabajadores y las trabajadoras tienen mucha más precariedad de los datos que se han dado en Barcelona, ¿no? Y genera un modelo de explotación del trabajador bastante diferente y yo creo que mucho más agudizado en la ciudad de Córdoba. Por lo tanto, bueno, hemos creado una cosa parecida a lo que ustedes llamáis el Consejo de Turismo. Tenemos un plan especial del casco histórico que revisamos, hicimos un debate en 2015, nada más llegar nosotros al gobierno, pero que precisamente y curiosamente en unos días tenemos una reunión
desde, Vincorsa, que es la empresa pública de vivienda, urbanismo y turismo, para ver toda la cuestión que tiene que ver con la gentrificación que estamos viviendo en nuestro casco histórico, que se está convirtiendo, en un gran museo donde solo hay pequeñas tiendas, cada vez menos, muchos restaurantes y sobre todo muchos apartamentos turísticos y hoteles. Por cierto, los datos de pernoctación de este año, del segundo trimestre, son del 69,53%, con lo cual hemos tenido un avance de casi 9 puntos, casi 10 puntos, que son una realidad objetiva, ¿no? Luego, algunas cuestiones. Yo tengo que decir que comparto plenamente la intervención que ha hecho Agustín. Yo creo que, además me ha sorprendido porque estamos más o menos en la misma línea y hay algunas cuestiones que quiero matizar. Nosotros no estamos en un momento de competición, ni con Granada, ni con Sevilla, ni con Málaga. Cambiamos ese modelo y estamos en un modelo de trabajar conjuntamente para que no sea una competencia entre ciudades andaluzas, sino que sea una suma, porque entendemos que en esto de la gestión turística la suma nos multiplica. Y entonces creamos un paquete turístico que se llama Andalusian Soul, que es la suma de las 4 ciudades que estamos promocionando en todas las grandes ferias y en todos los grandes eventos turísticos que hay. No podemos competir con Sierra Nevada, ni tenemos la intención de competir con el mar que tiene Málaga. Lo que estamos es intentando sumar el patrimonio, la cultura y la riqueza que tiene Córdoba con las otras que tienen las otras ciudades. Por lo tanto, estamos en otra etapa, no en la de la competición, sino en el del trabajo conjunto, ¿no? Lo digo porque en esto de que Córdoba es una ciudad relativamente bastante joven, nosotros estamos trabajando por eso que se le llama desde un punto de vista la excelencia turística, pero no es más ni menos que poner en valor lo que se tiene de la mejor forma posible, ¿no? Yo cuento una anécdota. Hoy uno va al Alcázar de los Reyes Cristianos, que se visitan un 25%, o va a Caballerizas Reales, que se visitan un 10%, o tenemos un montón de patrimonio que ni siquiera es visitable. Ahora tenemos en lo alto de la mesa la restauración del convento Regina, vamos a hacer visitable el templo romano, pero por lo general Córdoba ha sido una ciudad que ha cuidado muy poco su patrimonio y que lo tiene muy poco puesto en valor para los cordobeses y las cordobesas y también para que nos visitan. Pero un ejemplo que se hacía en el Ayuntamiento de Córdoba. Cuando un jardinero tenía una deficiencia física y ya no podía seguir trabajando de jardinero, lo ponían en la puerta de un museo o lo ponen en la puerta del Alcázar de los Reyes Cristianos. Alguien que no está preparado para gestionar un modelo turístico de excelencia. Porque, no sabe idioma, 25 cosas que han ido y que suelen pasar, ¿no? Y además no se le ha dado la formación a ese trabajador, a esa trabajadora durante todos estos años para que se haga. Lo digo porque es una anécdota, ¿no?, del modelo de turismo que hemos estado gestionando hasta hace unos años y de lo que nos ha preocupado muy poco, lo que es la excelencia desde el punto de vista de la gestión diaria, ¿no? La gestión del turismo en Córdoba, yo creo que estamos dando pasos importantes, algunos muy polémicos. Yo voy a contar uno que también lo he visto en Barcelona, que tomaste una decisión, pero que es importante. Cuando se habla de turismo sostenible y del respeto. Nosotros hemos hecho un trabajo con lo que es el respeto del espacio público, con los veladores, lo que son las mesas y las sillas en la calle, por poner un ejemplo, ¿no? Como hemos dicho, que no se puede ocupar de manera tan devastadora el espacio público de lo que se ve en Córdoba. En Córdoba, del año 2011 a 2015, se puso una sanción por veladores, por incumplimiento de veladores. Una sola sanción. Por lo tanto, los empresarios de hostelería entendían que ancha era Castilla y que el espacio público era suyo, ¿no? Cuando nosotros llegamos y regulamos el espacio público como un elemento fundamental para poder disfrutar de eso, pues se crea un conflicto que estamos intentando solucionar en una mesa entre los vecinos, entre los hosteleros y entre las asociaciones que están por ejemplo, como APATAS, que es una asociación que defiende al peatón, ¿no? Bueno, lo cuento también como ejemplo y como debates que se dan en el día a día de la gestión turística. Y efectivamente hay cuestiones de esas que se dicen y que muchas veces no se tiene o no damos el conocimiento de lo que hacemos. Nosotros acabamos de llegar, este señor y yo, de Argentina, de la Feria Internacional de Turismo Latinoamericano, porque sabemos que hay una posibilidad tremenda. Y no lo hemos hecho como Córdoba, lo hemos hecho como Andalusian Soul, como las 4 grandes ciudades que queremos sumar, ¿no? Y cuando vamos a Argentina decimos, Córdoba tiene patrimonio, tiene una magnífica gastronomía, tiene el mundo de la cultura, el mundo del caballo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero Granada tiene Sierra Nevada, Málaga tiene la ciudad de los museos, que es un auténtico espectáculo, o bueno, Sevilla tiene lo que hemos comentado. Lo digo así un poco de matices y digo sin ánimo de dar una conferencia alternativa, pero sí un poco que el trabajo que estamos haciendo, algunos desconocidos, pero que va en la línea que hemos hablado, y otros muy parecidos al que estáis haciendo en Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Nos has dado una visión absolutamente para ponernos al día de cuáles son las estrategias, lo cual pues nos interesa a todos. ¿Alguien más que tenga tu... Adelante, por favor. Gracias. Tenía que hablar Pedro para hablar de Córdoba. Quien sabe de turismo en Córdoba es Pedro, lógicamente. Y la verdad es que hace un trabajo bastante interesante, ¿no? Yo voy a empezar, como ciudadano de a pie que soy, voy a empezar con lo que me pasó el viernes. Con mucha frecuencia viene gente, amigos que vienen, amigos que le cuentan a sus amigos que cuando vengan a Córdoba me busquen para explicarles Córdoba, porque yo, aparte de enseñarles que eso lo ven por su cuenta, lo que, bueno, tanto las guías turísticas, yo les doy un paseo por Córdoba. Lo bajo a la Jerarquía, lo llevo a tabernas, lo paso por las calles estrechas y descubro una Córdoba que no conoce. Y se va entusiasmado precisamente por eso, porque no la conoce. Y el viernes vinieron unos amigos, perdón, ¿se oye? Es que últimamente no canto mucho y no estoy acostumbrado. Bueno, el viernes que iba con unos amigos paseando por la calle de los judíos y la cola de la sinagoga, para entrar en la sinagoga, llegaba hasta la calle Manrique, pasaba toda la plaza para entrar en la sinagoga. Sorteamos como pudimos aquella cola y poco más allá nos encontramos una expedición de japoneses que venían con su bandera y venían contra nosotros, contra la marcha que llevábamos nosotros. Intentamos refugiarnos, pero no pudimos porque detrás venía otra expedición también de japoneses y se tropezaron los dos. La solución fue meternos en unos portales y dejar que pasaran los japoneses y después los turcos, que también venían después con su banderita. Si algo tiene bonito Córdoba, son sus calles, es la calleja, es el ambiente. Las ciudades no son monumentos, son la trama urbana, ese urbanismo medieval que se ha respetado, son sus gentes, la ciudad es todo. Y es lo que nos atrae precisamente de las ciudades. Yo lo hago mucho cuando visito otros lugares, es pasear, perderme por las calles, hablar con su gente, entrar en un sitio, capto la ciudad. Así se capta la ciudad, aparte de los monumentos, lógicamente, que es obligado a ver. Y claro, una calle de los judíos que tiene su encanto cuando está sola, cuando está llena de visitantes, que no te dejan pasar, pierde su encanto. Ya no es lo que el turista viene a ver, lo que quiere conocer de Córdoba, ese encanto de sus calles. Precisamente ahora ha habido una iniciativa importante, ¿no? El Festival de las Callejas, para enseñar las callejas de Córdoba, esa Córdoba desconocida, enseñarla. Bueno, esa Córdoba desconocida, que ese festival pues, ha conseguido que una iniciativa privada, ha sido un particular el que ha puesto en marcha la idea, el que le gusta Córdoba, tiene una actividad turística en Córdoba y bueno, lo ha puesto en marcha y bueno, pues ha resultado un éxito. Muchos visitantes. Y claro, ¿por qué? Porque descubren cosas que no son de Córdoba. Entonces, esto es lo que yo quiero transmitir, lo que yo siento como cordobés cuando paseo. Y es que, de alguna manera, la Córdoba atractiva, la Córdoba monumental, bueno, pues se está viendo lesionada, ¿no? Quizás por ese enorme ritmo de visitantes que tenemos, ¿no? Córdoba no es Barcelona en cuanto a visitantes. Barcelona tiene mucho más atractivo, tiene ferias, congresos, los cruceros. Córdoba tiene más que una cosa, que es la ciudad. Tiene 3 declaraciones de Patrimonio de la Humanidad. El año que viene tendremos un cuarto, espero que sí, sea así, ¿no? Es decir, es una ciudad que no tiene sus monumentos, sí, muy importante, la mezquita catedral, por supuesto, el Alcázar, el Palacio Viana, todo eso. Pero es el casco histórico, es la trama urbana, es pasear por esas calles. Me decía este amigo mío que descubría, había venido a Córdoba muchas veces, pero descubría por primera vez que iba por una calle y se encontraba una plaza o un jardín. Esto es sorprendente. Un poco más allá, otro callejón, otro jardín. Esa trama
esta grama es la que realmente la gente, lo tengo consigo por experiencia, la gente se va de Córdoba pues, entusiasmada de conocer esa ciudad. Entonces, el problema que puede solucionar, y que, bueno, pues, que hay que solucionar, nosotros estamos dando una serie de recetas que van bien para el problema que hay allí, ¿no? Para ordenar el tráfico turístico. Quizá en Córdoba muchas de esas sean aprovechables, pero sí es verdad que hay que regularlo. El crecimiento, por ejemplo, que ha habido de plaza hotelera ha sido muy importante en los últimos años. Tendrán 69% de ocupación, pero no hacen más que construir hoteles, ¿no? Entonces, los pisos turísticos en el 2011 había 9, pero es que ahora hay 2.057 pisos turísticos, de los cuales 300 legales nada más, lógicamente. El resto no, es decir, no está regulado. Eso está creando una demanda, o sea, una atracción turística en la cual no podemos elegir un modelo de visitante. Nos gustaría que fuesen pues, muchos chinos y muchos árabes que vinieran, pero no está en nuestras manos. Es que la demanda que se está creando es una demanda de un tipo de turismo masificado. Y eso a una ciudad como Córdoba le puede lesionar bastante, porque si pierde ese valor suyo, está perdiendo lo más importante, ¿no? Aparte de Pedro ha hecho referencia también a una cosa que es importante, el desplazamiento de los habitantes de la zona, desplazamiento por la ocupación. La gentrificación siempre ha existido, es decir, la burguesía siempre ha desplazado a las clases menos pudientes, la ha desplazado al espacio que quería. El problema que está ocurriendo ahora es que ese desplazamiento que se está produciendo viene hacia una población flotante que entra y sale, que no crea ciudad, que viene a verla, pero no crea ciudad. Mientras que los habitantes de una ciudad, los que viven en su barrio, esos sí crean la ciudad, crean un entorno social importante, unas relaciones sociales, tienen esa posibilidad de ser ciudad. Pero los que vienen de fuera, vienen, ocupan, destrozan o no, eso depende de los vecinos, se quejan, se marchan y vienen otros. Entonces no hay, ese desplazamiento está provocando pues, que cambie sociológicamente esto. Bueno, la transformación que está produciendo Córdoba, por ejemplo, los palacios y conventos que se están convirtiendo en hoteles, ¿no? No es poco, hay 5, me parece, en marcha, ¿no? Entre palacio y convento hay 5 peticiones de transformar viejos palacios y viejos caserones. En Córdoba es que las casas grandes las llamamos palacios, ¿eh? Una exageración, pero bueno, somos así. No tenemos muchos palacios, tenemos más que las casas grandes. Casas solariegas, en definitiva. No puedo moverme. Entonces, quiero decir con esto que solución para organizar el tráfico en Córdoba no es fácil. No se regula, ni siquiera diría yo con tasas. Con tasas se puede hacer una selección de personal que venga a vernos, de visitantes. Pero no se regula solamente con eso. Es decir, hace falta medidas, incluso las que ya se han tomado, algunas de ellas, por ejemplo, algunas a mi juicio escandalosas, como que la carrera oficial de la Semana Santa las lleven a las mezquitas, a esas calles estrechas, con lo cual, bueno, pues se organizan un caos en torno a las mezquitas y lesionan los monumentos que están allí alrededor, ¿no? Entonces, no hay necesidad de forzar más las cosas de lo que ya están por parte nuestra, ¿no? Bueno, esta es un poco la reflexión que yo quería hacer. No tengo soluciones, no soy especialista. Lo que estoy notando son los problemas. Vosotros sois los que tenéis que encontrar soluciones, yo no lo sé. Pero me gustaría resolver ese problema para que no lesionara económicamente, porque efectivamente el turismo es una fuente económica de primera magnitud, sin duda alguna, y en Córdoba mucho más. Nada más que el Cabildo Catedralicio se lleva todo el año 10 millones de euros más que en entradas, ¿no? O sea que eso ya es importante. Y el turismo en Córdoba pues está generando 300 millones de euros en Córdoba, ¿no? O sea, es muy importante. Pero si matamos la gallina de huevos de oro, se acaba el turismo. Entonces tenemos que seguir haciendo Córdoba atractiva y armonizando eso con la economía que genera, ¿no? Yo creo que es importante eso, pero bueno, está en manos de todos, no de nosotros. Muchas gracias, Herminio Trigo, por su visión tan cercana. Sí, bien, Rafael. Bueno, yo voy a intentar con brevedad solo dar algunas pinceladas desde otro enfoque, no alargarme mucho.
Sobre el modelo de gestión, una reflexión importante que decía Manolo al principio. Cada ciudad es única, pero todos podemos aprender de todos. Cuando se creó el Consorcio de Turismo de Córdoba, el anterior órgano gestor del turismo en la ciudad, yo estaba en el ayuntamiento. El modelo que tomamos fue Barcelona. Se copiaron prácticamente de manera literal los estatutos del Consorcio de Barcelona. Pensamos en aquel momento del gobierno de la ciudad que una gran ciudad que estaba proyectándose con esa potencia desde el punto de vista turístico era la mejor de las referencias. Sin embargo, años después nos hemos dado cuenta que ese modelo de 50% empresarios, 50% administración pública no era del todo oportuno en la ciudad, o al menos no ha funcionado tal y como pensamos que podía haber llegado a funcionar. ¿Quiere esto decir que ese modelo es malo? No. Simplemente que cada ciudad tiene que buscar sus propias soluciones. Yo creo que imitar por imitar nos ha enseñado que no siempre vale. Cada ciudad es única, pero podemos aprender de la experiencia de los demás. Ahora se está yendo por un instituto municipal. No voy a opinar sobre ello porque creo que lo que hay que darle tiempo a que funcione. Pero sí una reflexión. Llevamos 2 años de mandato de un equipo de gobierno y lo único que se ha hecho es sustituir a un organismo por otro sin que empiece a funcionar. Por lo tanto, yo creo, Pedro, que el gran reto ahora mismo es ponernos manos a la obra y que el Intur como tal funcione y explique cómo va a desarrollar la política turística en la ciudad. No podemos perder en cada gobierno la mitad del tiempo en pensar cómo queremos gestionarlo. El gran reto de una ciudad turística como Córdoba. El sector turístico se ha convertido en el sector productivo número 1. Esto puede ser muy opinable, gustar más o gustar menos, pero es una realidad en una ciudad como Córdoba. Valores tenemos muchísimos, se han dicho aquí, y podemos añadir seguro muchos más. Yo podría hablar de algunos otros que no se han mencionado, pero no es eso lo importante. Somos una ciudad con inmensas capacidades. Yo creo que el déficit que tenemos es ordenarlas, que haya un plan único turístico en esta ciudad. Y no me refiero a volver a encargar más planes estratégicos. En los últimos años, desde el gobierno municipal, desde los organismos privados, desde entidades de todo tipo, se han desarrollado planes estratégicos, estudios, estadísticas, que nos han dado múltiples informaciones. Creo que ha llegado el momento de que en el tiempo que vivimos haya un único plan que aúne el esfuerzo desde lo público y desde lo privado y que debe ser liderado, desde mi opinión, desde el ayuntamiento. Creo que el ayuntamiento es la entidad que tiene que aglutinarnos a todos, a los empresarios, a las distintas instituciones y marcar una única línea en la que todos seamos capaces de sumarnos, pero trabajando en el mismo sentido. Yo creo que ahora hay muy buenas iniciativas turísticas en Córdoba, pero absolutamente deslavasadas. No digo deslavasadas desde el punto de vista negativo, sino que son autónomas en sí mismas, unas funcionan mejor, otras funcionan peor. Nos hace falta tal vez trabajar unidos todos en la misma línea. Y ese liderazgo yo creo que nos hace falta en este momento. Y yo invito al ayuntamiento que lo asuma plenamente, no desde el ánimo de imponer, sino de, como has dicho aquí antes, con un organismo que nos aglutine a todos, poder trabajar en la misma línea. Porque ahora vivimos un momento, digamos, de bonanza turística. Creo que muchas veces estamos desbordados y hago un inciso aquí. Yo no creo que debamos de obsesionarnos tanto en la cantidad como en la cantidad. Esta obsesión que tenemos por el porcentaje, el número de pernoctaciones, si tenemos 1 millón, 1,5 millones, creo que nos perdemos un poco ahí en cantidad, cantidad, cantidad. Yo creo que en este momento hay una oferta turística y hay una llegada turística importantísima en Córdoba. Nos hace falta ordenarla bien, nos hace falta que haya un plan único y nos hace falta también que nuestro turismo sea un turismo de calidad. Somos una ciudad de tipo medio, somos una ciudad cultural, patrimonial, no podemos competir en algunos ámbitos que no creo que ni nos interesen y por lo tanto el objetivo tiene que estar ahí. Tener muy claro que haya un único plan, tener claro que apostamos por la calidad y sobre todo, insisto, el ser capaz de trabajar todos juntos. Muchas gracias, Rafael. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí, bueno, muy rapidito. En primer lugar, felicitar a los ponentes o participantes en la mesa por su conocimiento del medio y, por supuesto, a la Asociación Futura por invitarnos a todos a estar aquí, ¿no? Una pregunta que le hago a Agustín. Agustín, ¿de qué forma hicisteis o habéis hecho efectiva la tasa? Es un tema que me preocupa mucho. ¿Cuándo se impone la tasa turística por primera vez? ¿Y cómo y a qué tipo de consenso habéis llegado? Otra cuestión importante es con respecto al tema de la precariedad en el tema del sector de hostelería. No voy a estar de acuerdo con mi concejal con respecto a que nosotros estamos muy por debajo de
de Barcelona, porque ya Barcelona está lo suficientemente bajo como para estar nosotros todavía más bajo en ello, ¿no? Por supuesto que no estoy de acuerdo. Y después, con respecto a nuestro amigo Juan Carlos, un temita. Juan Carlos, conoces Córdoba, estás en línea con lo que la ciudad ofrece. Y yo, ¿no crees tú que la situación tan estratégica de Córdoba nos perjudica como turismo, digamos, receptivo? Como turismo emisor estamos muy cerca de los primeros sitios y podemos llegar donde queramos, pero como turismo de receptivo nos condena a tener menos número de pernoctaciones porque la gente pernocta en las ciudades de alrededor en vez de pernoctar en Córdoba. Esto tendríamos que arreglarlo, ¿vale? Y después otro tema importante. Hacía una pregunta y decía, ¿qué ofrecen las demás ciudades que nosotros nos ofrecemos? Pues te puedo decir un sinfín de cosas. Pero, por ejemplo, tiene narices que Córdoba no tenga un centro de congreso en condiciones. Tiene narices que no tengamos un parque joyero en condiciones. Tiene bemoles que nos hayamos gastado un dinero importante en ampliar una pista de aterrizaje y no podamos tener ni vuelos charter, porque ya no te hablo de vuelos comerciales. En resumidas cuentas, entiendo que hay muchas respuestas que dar y un consejo que te doy, Agustín. Plan estratégico hemos tenido muchísimo. En estos años, múltiples de ellos. Por favor, de verdad, que haya una comisión de seguimiento y que de verdad se siga, digamos, los resultados de ese plan estratégico. Es importante como ponerlo en valor. Vale, muchas gracias. Gracias. Si quieres contestar primero, Agustín. Sí. A ver, en tres cuestiones. La primera, la tasa turística. De hecho, la tasa turística es un impuesto a la Generalitat, no es un impuesto propio. Lo estableció el año 2012 en un momento difícil, bueno, en que la propia Generalitat estaba haciendo recortes importantes. Sabéis que Cataluña fue de las primeras administraciones que iniciaron todas las políticas de recortes y de austeridad. Y en ese contexto, según me cuentan, la Generalitat cogió al sector hotelero y le dijo, si queréis que hagamos políticas de promoción, contribuir con la tasa turística. Y esa tasa turística, que es un impuesto, va a servir 2/3 se da para hacer promoción turística solo la Generalitat y 1/3 los ayuntamientos. Y llegaron a un acuerdo. Nosotros en el Ayuntamiento de Barcelona, eso significa que en estos momentos, antes de la última reforma que se ha hecho hace muy poco, recauda unos 40 millones de euros, 20 millones se recaudan en la ciudad de Barcelona y los ayuntamientos recibimos 1/3, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho sobre la tasa turística hemos hecho varias actuaciones. En primer lugar, todas ellas dirigidas a que la Generalitat, digamos, modifique su comportamiento, ¿no? En un sentido, primero, entendemos que la tasa turística en estos momentos en la ciudad de Barcelona ya no puede ir dirigida exclusivamente a promoción turística, porque ya tenemos tenemos una imagen de marca muy potente y, por tanto, necesitamos más gestionar, ¿no? Y, por tanto, pagar con la tasa turística servicios que nos permitan gestionar el turismo desde los agentes cívicos o, como os explicaba antes, pues facilitar mejor transporte. Todo ello es dentro y aceptamos, digamos, ahí yo soy de los que las condiciones objetivas, cuando te dices que hay que hacer, es qué condiciones objetivas tienes, ¿no? Y, por tanto, sé la correlación de fuerzas y, por tanto, tampoco no vamos a ir contra muros impenetrables, ¿no? Y, por tanto, hay que ir avanzando, a veces en línea recta y a veces dando algunos vericuetos. Por tanto, yo ya acepto de que lo destinemos a turismo, al ámbito amplio del turismo, pero ahí que tenga una componente de retorno hacia la ciudadanía, rehabilitación de espacios públicos intensamente utilizados, de espacios precisamente en nuestras zonas, digamos, más frágiles, como puede ser Ciutat Bella, donde también hay problemas de deterioro del espacio, ¿no? Y, por tanto, nos sirve para rehabilitar, para gestionar el turismo, agentes cívicos, para mejoras, por ejemplo, lo que hemos hecho, como os decía, en el transporte, y, por tanto, que vaya, o generar nuevos espacios que nos permita desconcentrar en cierta medida, digamos, el turismo, ¿no? Y en este sentido lo estamos trabajando. Nosotros conseguimos llegar a hacer un acuerdo con la Generalitat porque hacemos un acuerdo para discutirlo. Hemos conseguido, con un acuerdo a través de los grupos parlamentarios, digamos, toda la oposición, votar que se ampliase
la participación, el retorno a los ayuntamientos hasta el 50% y estamos en esta fase, ¿no? Y intentamos convencer que tanto a la Generalitat como al sector turístico en general de que la tasa es una buena herramienta para que el ciudadano visibilice las ganancias del turismo y que repercutan en él. Y que, por tanto, en esta idea puede ser una arma, digamos, de compensación y de redistribución. Y ahí estamos. ¿Para? Sí, pero nosotros en Barcelona va a grabar el alojamiento, todo tipo de alojamiento, pero entendemos que es una demanda muy inelástica. Es poco sensible al precio. En Barcelona, digamos, el volumen de turistas no han dejado de aumentar. Es verdad, a ver, primero, Barcelona es una ciudad que compite con otras grandes ciudades. En Ámsterdam es un 5% de la factura, en París son 5 euros. Es decir, Barcelona, yo sí que creo que a lo mejor, digamos, algo que se ha hecho en Cataluña y es de que la tarifa es igual para todas las ciudades. Barcelona es la que tiene una tarifa un poco más alta. Por ejemplo, 2,5 euros el hotel de 5 estrellas. El piso turístico se ha incrementado este año a 2,5 euros y a partir de ahí 0,90 los de 4 estrellas, 0,65 el resto de alojamientos. Entonces, nosotros yo creo que Barcelona tiene recorrido. Por eso también le hemos dicho a la Generalitat de que nos diera capacidad de poner un gravamen. Yo estoy dispuesto a asumir la corresponsabilidad política de gravar en mi ciudad y entiendo que probablemente hay otras ciudades o pueblos en Cataluña que sí que están compitiendo más con otros pueblos cercanos y que por tanto tienen que tener más margen a la hora de utilizar la tasa turística. Pero en la ciudad de Barcelona ahí tenemos un cierto margen. Nosotros tenemos una tasa que creo que no ha cambiado pautas de comportamiento y básicamente las acaba pagando el propio turista. Si tuviéramos una demanda muy elástica es que acabaría yendo al alojamiento, pero yo creo. Como decías, Barcelona, ya antes se decía, tenemos los repars más elevados de España, ¿no?, del Estado español, y los hoteleros siguen llorando, pero eso forma parte de su capacidad de negociación con la administración, por tanto eso se le da por entendido, y en cambio tienen unos pagos, digamos, de salarios bajos y una elevada precariedad. En el sector hotelero, de forma importante, es igual, porque hay hoteles que tienen comportamientos distintos y donde sí que tiene una precariedad altísima es todo el sector de alojamiento de pisos turísticos. Ahí realmente hay una competencia desleal importante, ¿no?, y que debíamos de corregir. Nosotros lo que estamos haciendo, ahora se acaba de aprobar, ha habido muchos años sin convenio colectivo, una pugna importante, ha firmado solo uno de los sindicatos mayoritarios, UGT, que creo que es el mayoritario, pero comisiones hay, y hay el gran debate, y donde hay quizás la precarización, donde más, digamos, incide, es la presencia de las empresas multiservicios. Es decir, no solo la externalización, sino que las empresas multiservicios, digamos, están en el camino anterior a las ETTs. Cuando se consiguió que la ETT, la persona que trabaja en una ETT, no dejaba de cobrar el mismo sueldo que la persona que estaba internalizada, las multiservicios, fue el invento, una vez se mejoró en este aspecto, y yo creo que ahí sí que es un elemento importante que deberíamos de. En este convenio creo que algo han avanzado en este sentido, es muy reciente, hace pocos días, pero creo que es el camino que hay que avanzar, más allá de la externalización o no, que también es un elemento importante, pero sobre todo que la externalización no signifique precariedad. Yo creo que es cuando la externalización también cobrará menos importancia, ¿no? Y sobre lo. Yo ya sé que cuando uno no sabe qué hacer, hace un plan estratégico, crea una comisión. Esto lo sabemos. Y por tanto, es una evidencia. Pero nuestro plan estratégico, aparte que teníamos ya un plan estratégico que vencía el 2015 y quedaba un poco feo seguir trabajando con un plan estratégico vencido, es un plan estratégico que nos sirvió o nos ha servido. Lo hemos hecho muy corto, en muy poco tiempo, en 2 años. Hemos estado tomando medidas que estaban en el plan estratégico pensadas al mismo tiempo, es decir, el PEGUAL lo aprobamos sin que estuviera aprobado el plan estratégico. El plan estratégico no nos ha servido de argumento para esperar a tomar decisiones, pero nos permite que las decisiones que hemos ido tomando tengan una cobertura general, ¿no?, le den un discurso. Y eso yo creo que sí queda importante.
de que no fueran simplemente soluciones o propuestas que no tuvieran un relato conjunto. Y el plan estratégico nos ha servido para dos cosas. Una, darle ese relato y segundo, implicar a muchos sectores. El anterior lo habían hecho básicamente al sector empresarial. En este hemos implicado al sector empresarial, obviamente, pero también a los expertos, a los ciudadanos, y en un récord de 2 años hemos tenido un plan estratégico que ha servido para que se empiecen a conocer, que era una cosa importante, porque hasta el momento se desconocían de forma significativa, ¿no? Muchas gracias, Agustín. Bueno, algunas de las cuestiones que ha planteado Vicente. Muy breve, porque son horas ya de... Por encima de la Sí. hora. Bueno, claro, sí, Palacio de Congresos, por supuesto que sí. Un profesional del turismo no entiende cómo una ciudad como Córdoba no tiene un Palacio de Congresos a la altura. Esto ya no entro en cuestiones políticas. Técnicamente, claro que sí. Y aunque no tengamos un modelo competitivo, a ver, yo soy ciudadano de Córdoba, lo que quiero es lo mejor para Córdoba. Por lo tanto, los mejores sueldos para el sector, la menor precariedad. Pero es muy importante saber que en Córdoba, los hoteles, el ingreso medio por habitación son 42 euros. Y en Barcelona 91, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, competitividad y salir con otras ciudades, por supuesto, hacer cuestiones conjuntas, por supuesto, pero después no olvidemos que hay unos intereses, sin lugar a dudas, de cada ciudad. Y eso no lo podemos evitar, por mucho que queramos. Y ya termino. La cuestión de por qué Córdoba, al final, su posición privilegiada no le ha sido útil, es curioso, es una paradoja. Pero probablemente porque ni los propios cordobeses hayamos creído que eso puede ser positivo para Córdoba. Cuando yo se lo planteo en la universidad y fuera de la universidad, oye, ¿te has dado cuenta de lo que podríamos hacer? Muchísima gente, la mayoría, es que ni se lo ha planteado, Y para mí es paradójico. Si tú no crees en algo, no vas a apostar. Oye, probablemente no sea esa una vía. Yo la he propuesto. Pero pudiera ser que sí. Ciudades como Nueva York, como París, como Barcelona, si tú quitaras las compras, perderían un atractivo impresionante y unos ingresos a la ciudad tremendos. Lo que habrá que regularlo, eso sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo no quiero perder el encanto de mi ciudad, porque desde que soy pequeñito estoy aquí. Lo que habrá que regular, pero no castigar al turista, no penalizarlo, porque el turista no tiene culpa, Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. ¿Más preguntas a los ponentes, por favor? ¿Había por ahí alguien que había levantado la mano? No, yo quería hacer un comentario, una pequeña reflexión. Yo quería hablar como triple cosa, ¿no? Una persona que lleva 25 años trabajando en el turismo, como guía oficial de turismo hoy en Córdoba y como vecina de la Judería, porque vivo aquí al lado, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me extraña que nadie haya hablado de que efectivamente lo más importante es desestacionalizar el turismo. O sea, que hemos hablado, sí, del tipo de turismo cultural, pero es que no nos damos cuenta que hay que crear productos. Hay que crear productos. Es absurdo de Semana Santa a septiembre o a mitad de octubre que venga más gente. Es que no. Lo que ha dicho antes el Minio Trigo es lo que pasa cada día de la Judería en temporada alta. O sea, de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde no puedes pasar por la calle Judío. No se puede, porque la Judería es así. Pero además hay un tema precioso que es cuando se desestacionaliza el turismo, aparte de ir buscando con un buen posicionamiento de marketing el turismo de calidad, tenemos los mercados que su temporada alta son la baja nuestra. O sea, tenemos, no, aparte del chino, porque el chino es el número uno, porque el año nuevo chino es final de enero y entonces nuestra temporada baja tenemos de principios de noviembre hasta justo una semana antes de Semana Santa. Pero es que tenemos todo Iberoamérica. Es que cuando es temporada alta allí, cuando ellos viajan, es nuestra temporada alta. Tenemos el turismo de raíces, tenemos el filón de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes, tenemos el filón de Garcilaso de la Vega. Yo, dentro de mi posibilidad, pues que yo estoy intentando crear productos porque es el único modo. En la Judería no podemos seguir haciendo promoción en temporada alta. Hay que inventar cosas para la temporada baja. Es el único modo. Yo, además, como vecina, es absurdo
El tema también de los apartamentos turísticos es absurdo. En mi bloque, que yo vivo en Manrique 6, ya hay 5 apartamentos, que además ese pasa, entra y sale, y yo que tengo una niña de 7 años, tengo que aguantar al de siempre, que hasta las 10 de la noche está ahí. O sea que son muchas cosas que hay que combinar, hay que tener en cuenta a la gente de aquí, hay que hacer turismo sostenible, por supuesto, pero hay que buscar el turista de calidad. Pero es que eso son fórmulas. Por ejemplo, Barcelona, es verdad que lo hizo perfecto, pero además desde el principio sembró en congreso. Ellos no tienen ni temporada alta ni temporada baja. Oviedo, hace un montón de años, dijo que ellos querían turismo de calidad, que pasaban, que eso de bajar precios de hoteles es pan para hoy y hambre para mañana. En Oviedo, pues tú hablas una cosa muy gorda aquí en Córdoba. Es que el gasto medio por turista en Córdoba es el más bajo de toda Andalucía. Bueno, después de Jaén, Angelito, que es que tiene castaña. Somos la ciudad de España que más documentos tiene, que más declaraciones de patrimonio de la humanidad tiene. Y, o sea, yo que soy una súper convencida del patrimonio y lo que podemos hacer, pero es que no podemos seguir durmiendo. Hay que crear productos y potenciar la temporada baja y equilibrar muchas cosas. Y ya está. Bueno, perdón. Muchas gracias. Si alguno de los ponentes quiere responder o quiere comentar. Sí. Sí. Sí, bueno, y además Pedro me ha pedido medio minuto de respuesta a la última pregunta. Ampliar el horario de los monumentos más principales, al menos en los meses de mayor afluencia turística y los lunes, por ejemplo, que no habría personas con la cantidad de paro que hay dispuestas a echar una hora previo, y previa preparación, una preparación elemental. Es que es una lástima que a las 2 de la tarde, un sábado, o a las 3, esté cerrado el Alcázar. Y los domingos igual, y los lunes naturalmente. Yo creo que sería algo interesante a considerar. El domingo a las 2 de la tarde y hasta el martes no puede ver nada, menos la mezquita catedral. Y eso es absurdo. Entonces, yo creo que una reflexión importante, lo de la apertura de los monumentos, es una cosa crucial. Es absurdo que en verano todos los monumentos estén cerrados a las 3 de la tarde. Si es que estamos llenos, en agosto está lleno de turismo. Es desesperante. Yo hago una llamada a quien no sé a quién, porque no sabemos. Yo creo que hay que coordinar muchas cosas, pero eso es también fundamental lo que ha dicho este señor. Muchas gracias. Pedro, por alusiones, medio minuto si quieres responder. Yo más que por alusiones, por una reflexión. Por poner una cosa en valor nada más, lo que estamos haciendo es generar productos en temporada baja. Flora, las callejas que ha comentado, en fin, son productos que no existían y que las estamos generando, ¿no? Pero además Córdoba, hombre, muchas veces poner en valor también el espectáculo nocturno de la mezquita, catedral, el espectáculo nocturno de las casas, caballerizas reales y sumamos el espectáculo nocturno de Medina Sahara. Es que es complicado en Patrimonio de la Humanidad tener más paquete turístico nocturno. Y termino con una reflexión que asumo mi responsabilidad política en lo que voy a decir. A mí me parece horroroso el Burger King de la mezquita. Y creo que si nuestro futuro depende de la franquicia, yo de verdad asumo la responsabilidad política de no hacer ni un solo esfuerzo en que eso sea así en Córdoba. No hablo de franquicia, Pedro, perdón, en el caso histórico. Da igual, donde sea, me da igual. Yo creo que hay que apostar por lo local, por lo endógeno, por lo que nos genera riqueza. También. Y te lo digo yo que mi hermano es director general de Inditex. Mi hermano es director general de Inditex. Cuando termina la temporada alta de venta en Córdoba, lo que hace es que coge lo que le sobra y se lo lleva a Rabat, y de Rabat se lo lleva a no sé dónde, y ha conseguido una cosa, el capitalismo, y es que vaya a la ciudad que vaya, encuentra la misma ropa, la misma comida, el mismo café y el mismo... Yo creo que nosotros debemos de hacer algo diferente. Es una opinión. En Santiago de Chile hay un mercado exclusivamente de productos de la tierra, un mercado muy desarrollado. Eso es lo que yo creo que hay que defender. Te invito a que vayas a verlo. De eso trato, de eso no es una franquicia. No, pero es que, a ver, si se me cogen las palabras, hablo de que el comercio se puede desarrollar. El primero, el autóctono. Pero no necesariamente tenemos que excluir otro tipo de comercio. ¿Por qué?
si ese ya llega a él. Si las franquicias llegan solas, si nos reunimos todos los días con ellas y no tienen problema en buscar ese comercio. Yo creo que nosotros tenemos que buscar otro modelo alternativo al de la franquicia. O sea, a mí me parece que Montilla lleve un autobús de empresarios a Valencia, a una feria de franquicia, me parece una política horrorosa. Y ya se lo diré a mis compañeros de Montilla que están gobernando allí, que le pegaré un capón. Bien, ¿alguna pregunta más para los ponentes? ¿Nada? ¿Ninguna reflexión más? Pues nada, agradecerle a todos su presencia aquí esta tarde y nos vemos en el próximo encuentro organizado. Muchas gracias.